Un niño que se convierte en guerrero, pierde todo, y luego emprende un camino de redención real. Uno de los mejores ejemplos modernos de estoicismo aplicado. Su evolución está marcada por el dolor, el odio, el arrepentimiento y, finalmente, la virtud. Hay una etapa en la vida donde uno no comprende aún que el alma también sangra. Donde la ilusión y la pureza infantil todavía no conocen el precio del deseo, ni los abismos que se abren bajo la promesa de un mundo más grande. En Thorfinn, vemos a ese niño que observa a su padre con devoción, con el corazón inflamado por una noción romántica de gloria, como si la guerra fuera una danza de valentía y los guerreros, una casta sagrada que se alzaba por encima del resto. Pero la semilla del sufrimiento germina en el suelo de los sueños malentendidos. Sours, su padre, era un guerrero que había desertado de la guerra, alguien que entendió demasiado tarde que matar no da honor, y que la verdadera valentía está en negarse a levantar la espada incluso cuando uno tiene la fuerza para hacerlo. El verdadero guerrero no necesita una espada, le dijo a su hijo, y esa frase, ignorada por Thorfinn en su infancia, marcaría el eco eterno de su vida. Como un mensaje dejado en una botella que flota durante años por las aguas de su mente, esperando el momento adecuado para ser leído. Cuando Sours muere frente a los ojos del pequeño Thorfinn, no solo muere un padre, muere una visión del mundo. Se quiebra la columna que sostenía su espíritu infantil. Y de entre los escombros nace una criatura que no puede ser llamada hombre ni niño, sino algo distinto, un ser gobernado por el odio. En su pecho ya no hay espacio para el asombro, solo para la promesa de venganza. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y así fue como Thorfinn se tiñó de sangre, rencor y desesperación. Durante años, vivió como una sombra de sí mismo, como un cuchillo sin dueño, empuñado por su propia sed de justicia. Pero lo que buscaba no era justicia. Era castigo. El castigo a Askeladd, el asesino de su padre, pero también, en lo más profundo, el castigo a sí mismo por haber sido débil, por no haber podido protegerlo, por no haber entendido. Epicteto advertía: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. El asesinato de Sours no condenó a Thorfinn. Fue su interpretación de aquel suceso lo que selló su destino. En vez de recordar a su padre como el hombre que se negó a luchar, lo transformó en un mártir de la espada, y así justificó su propia caída. Pero nadie que se alimente del odio puede llamarse libre. El niño que había partido en busca de justicia, terminó siendo esclavo de su propia narrativa. El viaje de Thorfinn por las tierras asoladas de la guerra no fue un viaje de conquista, sino de autodestrucción. Cada enemigo que enfrentaba no era más que un espejo, una excusa para canalizar su tormento interno. Askeladd, astuto y manipulador, comprendía esto. Lo usaba como herramienta, sabiendo que un alma rota es fácil de manejar. Eres débil. Eres un niño que no entiende el mundo, le decía. Y tenía razón. Thorfinn no estaba luchando por justicia. Estaba huyendo de sí mismo. La paradoja de su vida se manifestaba en cada batalla. Cuanto más mataba, más se alejaba de aquello que su padre había representado. Cuanto más se hundía en la sangre, más se alejaba de cualquier tipo de redención. Séneca dijo: ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y Thorfinn, durante años, navegó sin rumbo, impulsado por una tormenta interior que no distinguía norte ni sur. La tragedia de Thorfinn es que su caída no fue espectacular, sino silenciosa. No cayó en una gran batalla. No fue vencido por un enemigo superior. Fue derrotado por el vacío que deja el cumplimiento de una venganza inútil. Cuando Askeladd muere, no en sus manos, sino en las de otro, algo en él se apaga. El propósito que lo había mantenido vivo se disuelve, y lo único que queda es un joven vacío, sin dirección, sin voluntad. Un cascarón que ha perdido su odio, pero que aún no ha aprendido a amar. Aquí comienza una muerte más difícil que la física, la muerte del ego. Y es también el comienzo de una posibilidad. La posibilidad de renacer, no como el hijo del guerrero, sino como el hombre que decide quién quiere ser, no quien fue condicionado a ser. Carl Jung escribió que no se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En este abismo personal, Thorfinn comienza a ver su sombra por primera vez. Ya no puede ocultarse en el odio. Debe mirar de frente los cadáveres que dejó atrás, no como enemigos, sino como hermanos caídos. Debe aceptar su complicidad en la violencia que tanto detestaba. Y, lo más difícil, debe perdonarse. Pero el perdón verdadero no es indulgencia. Es comprender que el error es parte esencial del viaje humano. Que solo quien ha caído puede, con humildad, levantarse diferente. Viktor Frankl, sobreviviente del horror y filósofo del sentido, escribió:
Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Thorfinn no puede resucitar a su padre. No puede deshacer las muertes que causó. Pero puede decidir qué hacer con lo que queda de su vida. Puede, incluso, dejar la espada. En ese instante, Thorfinn no se convierte en débil, sino en fuerte. No el fuerte que impone su voluntad con la violencia, sino el que es dueño de sí mismo. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de los impulsos más bajos. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud es el único bien, y que todo lo demás, el poder, la fama, incluso la vida misma, son indiferentes. En este nuevo camino, Thorfinn empieza a caminar hacia la virtud. La historia de Thorfinn, en esta primera etapa, no es una historia de redención, aún. Es la historia de una caída. Pero una caída necesaria. Porque solo al tocar fondo comprendemos el verdadero valor de la altura. Y solo quien ha conocido el infierno puede elegir conscientemente construir un cielo. El niño que quiso ser guerrero ahora debe aprender a ser hombre. No un hombre de armas, sino un hombre de espíritu. Su alma, antes teñida de sangre, empieza a desear la paz. No la paz externa, eso es solo consecuencia, sino la paz interior. Aquella que se conquista con cada pensamiento que no se entrega al rencor, con cada acto de compasión que brota del dolor entendido. Así comienza el largo y silencioso renacer de Thorfinn. No como héroe, sino como ser humano. Hay una sed que ninguna agua puede saciar, la sed de venganza. Al principio, se disfraza de justicia, de honor, de memoria. Se cree noble. Se cree necesaria. Pero, como enseñó Friedrich Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Thorfinn, en su segunda etapa, no es un héroe en busca de paz ni siquiera un guerrero con propósito. Es un hombre encadenado a una ilusión, la idea de que matar a Askeladd restaurará el orden perdido de su infancia. Pero lo que busca no es orden. Es alivio. Un alivio que jamás llegará. Vivir para matar a otro es morir un poco cada día. Y Thorfinn, convertido en herramienta de guerra, comienza a vaciarse lentamente de sí mismo. Ya no es el niño que corre tras las palabras de su padre, ni tampoco el joven que sueña con hazañas. Es un cuerpo movido por un objetivo, una marioneta con un solo hilo, el odio. Cada duelo con Askeladd es una confesión silenciosa de su fracaso. No puede vencerlo, no porque le falte fuerza, sino porque su alma está quebrada. Askeladd, astuto como Sócrates en su método, sabe que Thorfinn no busca vencerlo, sino encontrar sentido. Y eso no se encuentra en la punta de una espada. Diógenes, el cínico, caminaba con una lámpara en pleno día buscando un hombre honesto. Si hubiera conocido a Thorfinn, habría visto un joven que aún no era hombre. Porque ser hombre, en el sentido más filosófico, no es tener poder ni levantar armas. Es hacerse responsable de uno mismo. Y Thorfinn, atrapado en el ciclo de venganza, aún no ha dado ese paso. La venganza lo infantiliza. Lo convierte en dependiente del pasado. Epicteto lo explicó con claridad. El hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Thorfinn cree que solo matando a Askeladd podrá descansar. Pero esa opinión es una cadena. Una jaula mental. Y así, mientras recorre campos de guerra, saqueos y muertes, algo dentro de él comienza a morir. La furia ya no tiene la misma llama. Se transforma en cansancio. Un agotamiento existencial. Su mirada se apaga, su cuerpo sigue moviéndose por inercia, pero su espíritu está ausente. Es el vacío que Nietzsche temía. El nihilismo sin brújula. La vida sin logos. En su silencio creciente hay un grito que no se atreve a pronunciar. ¿Y si todo esto no tiene sentido? ¿Y si matar a Askeladd no le devolverá nada? ¿Qué quedará de él cuando su único propósito desaparezca? Esta es la tragedia de la venganza. Nos promete cierre, pero solo deja ruinas. Askeladd muere, sí, pero no por la mano de Thorfinn. Y cuando cae, también cae el mundo interior del joven. Panecio de Rodas decía que la filosofía debía enseñar a vivir. Y en ese momento, la filosofía se vuelve urgente en la vida de Thorfinn. Porque la espada ha sido inútil. El odio, insuficiente. Lo ha perdido todo, propósito, identidad, rumbo. En esta desolación, se vislumbra por primera vez una posibilidad, construir algo nuevo. Pero el primer paso es aceptar la futilidad del camino recorrido. Marco Aurelio, en sus meditaciones, anotó en su diario: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Thorfinn no entendió esto en su juventud. Pero ahora, con los ojos vacíos y las manos manchadas, comienza a sentirlo. Askeladd fue mucho más que un asesino. Fue su maestro en el arte cruel del desengaño.
Le enseñó que la vida no obedece a nuestras expectativas, que el mundo no se ajusta a nuestra narrativa de justicia, que incluso los malvados tienen razones, pasados, dolores. Matarlo no resuelve nada, porque lo que duele no es su existencia, sino lo que representaba. Thorfinn, entonces, se enfrenta por primera vez a sí mismo. No como vengador, no como guerrero, sino como ser desnudo, despojado de ideales falsos. Y en ese vacío, aparece la libertad más aterradora, la de reinventarse. Es aquí donde el pensamiento de Viktor Frankl se vuelve pertinente. Él escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Thorfinn, que hasta ahora ha respondido con violencia, empieza a percibir ese espacio. No reacciona. No se lanza al abismo. Contempla. Sofre. Y empieza, tímidamente, a escuchar. Lo que viene después no es espectacular. No hay redención inmediata. No hay un arco glorioso. Hay silencio. Hay trabajo. Hay aceptación. La muerte de Askeladd no fue un clímax, sino un punto muerto. Y sin embargo, ese punto muerto es fértil. Porque solo cuando uno queda sin nada, puede empezar a construir desde cero. Thorfinn ya no busca venganza. No porque haya perdonado, sino porque ha comprendido que era una ilusión. En sus días como esclavo, no ante amos externos, sino ante su propia conciencia, comienza a brotar en él una pregunta más noble: ¿qué significa vivir bien? Ya no quiere matar, pero tampoco sabe cómo vivir. Y eso es humano. Aristón de Quíos, discípulo de Zenón, enseñaba que el sabio no es el que nunca falla, sino el que comprende profundamente sus errores. Thorfinn empieza a caminar por ese sendero, a ver su vida como un campo arrasado que puede, con paciencia, humildad y virtud, volver a sembrarse. Flavio Arriano, al transmitir las enseñanzas de Epicteto, escribió: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, desea que sucedan tal como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente. Esta aceptación, radical y lúcida, empieza a filtrarse en el alma de Thorfinn. Ya no quiere cambiar el pasado. Quiere aprender de él. Quiere, quizás, pedir perdón. O al menos, no repetir los mismos errores. ¿Y qué queda, entonces, de la venganza? Nada. Un eco distante. Un polvo que se disipa en la memoria. Thorfinn no la honra. No la maldice. Simplemente, la deja ir. El guerrero se marchita, y en su lugar comienza a surgir algo más digno. No un héroe. No un mártir. Un hombre. Un ser humano capaz de elegir, de escuchar, de construir. Todavía no tiene las respuestas. Pero ha dejado de hacerse las preguntas equivocadas. El camino hacia la libertad interna está apenas comenzando. Pero por primera vez, Thorfinn camina sin cargar la espada. Por primera vez, no necesita matar a nadie para sentirse vivo. La verdadera esclavitud no se impone con cadenas. No vive en mazmorras ni se sostiene por la fuerza física. Es más sutil, más perversa. Se aloja en la mente, en la percepción que uno tiene de sí mismo. Es el peso del arrepentimiento, el eco de decisiones pasadas, la prisión que uno se construye con su propio pensamiento. Thorfinn, tras la muerte de Askeladd, no cae en una celda cualquiera, cae en la celda más difícil de abandonar, aquella que uno arrastra dentro del pecho. El joven que había vivido para la venganza ahora se encuentra sin propósito, reducido a un esclavo en una tierra extranjera. Pero esta esclavitud física no es su castigo verdadero. Es un espejo. Porque Thorfinn ya era esclavo mucho antes de que le pusieran cadenas. Ya lo era cuando entregó su voluntad a la ira, cuando permitió que su identidad dependiera de un solo acto: matar a un hombre. Y al quedarse sin odio, sin espada, sin nombre, descubre que no sabe quién es. Séneca escribió: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta es la clave. Thorfinn empieza a enfrentarse, por primera vez, a la raíz de su sufrimiento, no su pasado, sino su dependencia emocional de él. Se ha definido durante años por una historia, un trauma, un enemigo. Ahora que todo eso se ha desvanecido, queda ante el silencio. Y ese silencio es insoportable. No por su quietud, sino porque lo obliga a escuchar su interior. Es aquí donde el estoicismo entra como un faro. Cleantes, sucesor de Zenón, sostenía que el alma debía vivir en armonía con la razón universal, con el logos. Thorfinn, aún sin conocer estas palabras, comienza a intuirlas. Se niega a luchar. No por debilidad, sino por una decisión radical: no volver a dañar. Esta negativa, incomprendida por quienes lo rodean, es su primer acto de verdadera libertad. Porque, aunque su cuerpo pertenece a otro,
su voluntad ya no está en manos del odio. Nietzsche hablaba del espíritu libre, aquel que ha superado el resentimiento, que ya no necesita a un enemigo para afirmarse. Thorfinn aún no es ese espíritu libre, pero ha dado el paso más difícil, renunciar al resentimiento. Ahora empieza el verdadero trabajo, reconstruirse. No como guerrero, no como esclavo, sino como ser humano. Y para ello, debe mirar atrás sin juicio, sin negación, sin autoengaño. Lo que sigue no es redención rápida ni milagrosa. Es trabajo. Día tras día, cortar leña, arar la tierra, soportar humillaciones. Pero en ese trabajo manual hay un símbolo: el cuerpo aprende a crear, no a destruir. La tierra reemplaza la espada. El cultivo reemplaza el duelo. Thorfinn comienza a comprender lo que decía Diógenes: la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más. Ya no desea matar. Ya no desea poder. Solo desea paz. Una paz que debe construir desde dentro. Es entonces cuando aparecen los sueños, las pesadillas, los muertos que le hablan, las voces de aquellos que asesinó. La mente, al liberarse del odio, comienza a mostrar lo que antes había ocultado. Y Thorfinn cae en una crisis espiritual. No puede dormir. No puede fingir que su pasado no existe. Pero esta confrontación no es castigo. Es limpieza. Es purificación. Carl Jung decía que uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Thorfinn comienza a caminar dentro de su propia sombra. Se enfrenta a ella. Llora. Tiembla. Pero no huye. No niega. Este es el verdadero valor. No en la guerra, no en la sangre, sino en mirar de frente a lo que uno ha sido, sin justificarse ni condenarse. Es entonces cuando encuentra un nuevo amigo, Einar. Otro esclavo, otro alma herida. Pero Einar no carga odio. No quiere matar. Quiere vivir. Quiere libertad verdadera. Y en él, Thorfinn encuentra el primer reflejo sano en años. Alguien que lo mira sin miedo. Que no lo define por su pasado. Que lo llama hermano sin condiciones. Epicteto, nacido esclavo, decía: la libertad no se encuentra en cambiar de amo, sino en ser dueño de tu alma. Einar, con su sencillez, le recuerda esto. Y juntos, trabajando la tierra, Thorfinn empieza a sanar. No porque olvide, sino porque empieza a elegir. A construir. Ya no reacciona. Actúa con conciencia. Ya no desea huir del pasado. Lo honra con su presente. Ya no quiere ser guerrero. Quiere ser constructor. No de muros, sino de una nueva vida. Es entonces cuando surge el concepto más importante, el perdón. Pero no el perdón del mundo. No el perdón de los dioses. El perdón a uno mismo. Y eso, como enseñaba Marco Aurelio, es el principio de toda sabiduría. En sus meditaciones, escribe: haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. Thorfinn aprende a estar presente. A cuidar cada gesto. A respetar la vida. Incluso la suya. La esclavitud externa, paradójicamente, se convierte en su escuela. Le enseña humildad. Le enseña paciencia. Le enseña que la fuerza no está en imponer, sino en resistir. Que el coraje no está en matar, sino en perdonar. Que la libertad no es un derecho que se otorga, sino un estado que se conquista. La metamorfosis de Thorfinn no es romántica. No es gloriosa. Es silenciosa, como el crecimiento de una semilla bajo tierra. Pero es real. Y, sobre todo, es filosófica. Ha pasado de vivir gobernado por las pasiones, a vivir de acuerdo con la virtud. De ser esclavo de la ira, a ser libre en la serenidad. De ser guerrero, a ser humano. Y aquí, por fin, aparece la posibilidad de Vinland. No como tierra prometida. No como utopía. Sino como símbolo. Vinland es la representación externa de la paz interna que Thorfinn ha comenzado a conquistar. No es un lugar geográfico. Es un estado del alma. El ideal estoico hecho carne, vivir sin perturbarse, haciendo el bien, sin depender de lo que no controlamos. Aún queda mucho camino. Aún hay cicatrices que no han cerrado. Pero ya no hay cadenas invisibles. Thorfinn, por fin, ha comenzado a caminar con los pies en la tierra y el alma en calma. Thorfinn ha recorrido un largo infierno. Y no cualquier infierno, sino uno que él mismo alimentó con cada decisión impulsada por el odio. Ha sido niño, ha sido asesino, ha sido esclavo. Pero el tránsito más duro no fue entre roles sociales, sino entre estados del alma. Su mayor batalla no se libró en los campos helados de Inglaterra ni en la finca de Ketil. Se libró en el interior de su espíritu, contra los demonios de la culpa y el arrepentimiento. Y como enseñaba Epicteto,
No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Esta es la raíz del tormento de Thorfinn. No puede cambiar el pasado, pero tampoco ha aprendido aún a mirarlo con compasión. En las pesadillas que lo visitan por las noches, en las visiones de los muertos que arrastra, se revela su verdad más íntima. No se odia por lo que ha hecho, sino porque ya no sabe quién es. Perdido entre los recuerdos de violencia y los ideales rotos, Thorfinn aún no se ha perdonado. Y sin ese acto profundo de aceptación, toda transformación es superficial. El perdón a uno mismo no es indulgencia. Es responsabilidad. Es el momento en que uno deja de definirse por el error y empieza a actuar con virtud. Como diría Séneca, el arrepentimiento es un pesar que debe ir seguido por la enmienda. Arrepentirse no basta. Lamentarse no basta. Y Thorfinn lo entiende. Porque llorar a los muertos no los revive, pero sí puede honrarse su memoria con una vida mejor. Y entonces, surge en él una pregunta nueva, luminosa: ¿cómo vivir ahora que ya no soy el mismo? Y esa pregunta marca su renacimiento moral. Thorfinn decide entonces no levantar más su espada. Y esta decisión, tan simple en apariencia, es una revolución interna. Porque renunciar a la violencia no es solo dejar de matar. Es abandonar el ego que cree que tiene derecho a destruir. Es, como diría Marco Aurelio, ser como la roca contra la que incesantemente se estrellan las olas. Ella permanece firme, y las aguas se calman a su alrededor. Y como roca empieza a vivir. Sufre insultos, agresiones, pruebas. Pero ya no reacciona como antes. No por miedo, no por debilidad, sino porque ha conquistado lo más difícil, el dominio de sí mismo. La virtud estoica se manifiesta en el autodominio, en la templanza, en la disposición a actuar bien incluso cuando el mundo no lo merece. Thorfinn deja de preguntarse si los otros son dignos de paz. Se pregunta si él es digno de darla. Hay un momento clave en su renacimiento, el encuentro con los hijos de aquellos que una vez saqueó, cuando regresa a la tierra donde sembró dolor. Esta escena no es solo un episodio dramático. Es el enfrentamiento con su pasado. Y lo hace sin escudo, sin excusas. Se arrodilla. Pide perdón. No exige comprensión. No justifica sus actos. Solo asume. Asume, como enseñaba Sócrates, que una vida no examinada no merece ser vivida. Ese acto de humildad, tan desarmante, no es teatral. Es profundo. Porque solo quien ha sufrido su propia caída es capaz de arrodillarse con dignidad. Thorfinn, por fin, se ve a sí mismo con claridad. Ya no como víctima del destino, ni como ejecutor de venganzas. Se ve como hombre. Hombre falible. Hombre transformable. Hombre que elige, cada día, no repetir el mal que una vez habitó en él. Jung decía que el ser humano solo se completa cuando integra su sombra. No cuando la elimina, sino cuando la reconoce, la doma, la canaliza hacia algo superior. Thorfinn no olvida lo que hizo. No se convierte en santo. Se convierte en alguien responsable. Que sabe que no puede borrar su historia, pero puede escribir una nueva. Que no puede devolver vidas, pero puede evitar nuevas muertes. Que no puede cambiar lo que fue, pero puede actuar con virtud ahora. Y aquí entra en juego otro concepto esencial del estoicismo, el eudaimonía, la vida buena. No como placer. No como éxito, sino como vida coherente con la razón y la virtud. Thorfinn empieza a vivir así, con disciplina, con propósito. No busca gloria, no busca poder. Solo quiere construir un mundo donde otros no sufran lo que él sufrió. Y en ese deseo hay una grandeza moral que sobrepasa cualquier hazaña bélica. Nietzsche, pese a su crítica a los valores tradicionales, escribió sobre el Übermensch, el hombre que supera al hombre, que crea nuevos valores. Thorfinn no se convierte en superhombre, pero sí en algo más raro, en hombre auténtico. Porque ha pasado por la muerte simbólica del yo anterior y ha renacido, no en arrogancia, sino en virtud. Su renacimiento no es solitario. Lo comparte. Empieza a enseñar, a dialogar, a escuchar. No impone su camino. Lo ofrece. Porque entiende que cada uno debe encontrar su libertad, y que el mayor acto de amor es ayudar al otro a ser libre sin forzarlo. Como enseñaba Zenón, la naturaleza nos ha dado una boca y dos oídos, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Thorfinn, que antes solo gritaba con la espada, ahora sabe callar y comprender. Y así, el ciclo se completa. El joven esclavo de la venganza se convierte en maestro de la compasión. El asesino se convierte en sembrador. El alma rota, en alma firme. No ha eliminado el dolor. Ha aprendido a caminar con él sin rendirse. Y eso, en última instancia, es lo que propone el estoicismo. No una vida sin sufrimiento,
sino una vida donde el sufrimiento se transforma en virtud. Como escribió Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Thorfinn, incapaz de borrar su historia, ha transformado su interior. Y con ello, ha comenzado a cambiar el mundo. No a través del poder, sino a través del ejemplo. Y lo que sigue, es aún más difícil, mantener esa virtud en un mundo que no la recompensa. Pero por primera vez en su vida, Thorfinn está preparado. Thorfinn nació bajo el signo de la guerra. Hijo de un gran guerrero, educado entre espadas, rodeado de hombres que medían su valor por la sangre que derramaban. Su infancia se quebró con una sola muerte, y desde entonces vivió como un espectro armado, una extensión del odio. Pero ahora, tras años de esclavitud física y espiritual, ha elegido otra senda. Ya no quiere destruir, quiere construir. Y esa decisión, tan antinatural en un mundo que solo respeta la fuerza, es el acto más valiente de su vida. Es propio del hombre sabio resistir los males con fortaleza, escribió Marco Aurelio. Pero también añadió, el mejor modo de vengarse es no ser como ellos. Esta máxima, que hubiera sido incomprensible para el Thorfinn adolescente, se convierte ahora en su norte. Ya no busca venganza. Busca romper el ciclo. Comprende, como los antiguos estoicos, que la historia del mundo es un río violento, y que el sabio no debe nadar contra él con rabia, sino entender su cauce y elegir dónde plantarse con firmeza. Thorfinn elige Vinland. No como escape. No como una tierra mítica. Vinland es un proyecto moral. Es la encarnación externa de su nueva filosofía interna. Una tierra sin esclavos. Sin espadas. Sin guerras. Pero esa paz no es ingenua. Es consciente. Es una respuesta directa a todo lo que ha vivido. Como un alquimista del alma, Thorfinn ha transformado el plomo de su pasado en el oro de una nueva visión. Pero esta transformación no es una conversión religiosa ni una iluminación súbita. Es una decisión diaria. En cada momento, Thorfinn debe recordar quién fue, y elegir no repetirlo. Debe convivir con hombres que aún creen en el poder de la espada. Debe negociar, convencer, resistir. Porque la paz no se impone. Se cultiva. Y a veces, se defiende sin violencia. En este punto, se vuelve necesario recordar a Posidonio, el estoico que combinó la filosofía con la comprensión profunda del alma humana. Posidonio afirmaba que el alma está compuesta por fuerzas que deben armonizarse, la razón, el deseo y el ímpetu. Thorfinn ha domesticado el ímpetu y el deseo, pero no los ha destruido. Los ha subordinado a la razón, a la virtud. Ahora su fuerza ya no se canaliza en matar, sino en proteger, en sembrar, en hablar. Lo vemos construir relaciones, pedir ayuda, confiar, enseñar. Y en ello hay un renacimiento más silencioso, más profundo aún. Thorfinn vuelve a creer en los otros. Ya no como amenazas, ya no como herramientas, sino como compañeros. Seres humanos dignos de respeto. Como escribió Séneca, somos miembros de un gran cuerpo. Nacimos para la cooperación, como los pies, las manos, los párpados. Thorfinn entiende esto. La libertad verdadera no es vivir sin ataduras, sino elegir atarse al bien común. Pero no todos comprenden este cambio. Muchos lo ven como debilidad. Incluso quienes lo aman temen que su idealismo lo destruya. Y aquí, de nuevo, Thorfinn demuestra su transformación. No se impone, no discute, no exige, vive, da ejemplo. Porque ha aprendido que la virtud no necesita proclamarse, solo necesita practicarse. Hay algo profundamente cristiano y profundamente estoico en su nueva postura, poner la otra mejilla, no por sumisión, sino por fortaleza. Thorfinn no se deja pisotear. Simplemente no reacciona con odio. Y eso lo vuelve, en cierto modo, invulnerable. Epicteto decía, ¿quieres ser invencible? Entonces no luches por cosas que no dependen de ti. Thorfinn lo entiende. No puede controlar el pasado, ni las acciones de otros, pero puede controlar su propia respuesta. Y sin embargo, su camino no es solitario. Alrededor de él surgen aliados. Personas que también desean un mundo distinto, que también están cansadas de la sangre. Y aquí emerge otra verdad filosófica: el bien es contagioso. La virtud se propaga. El alma noble, como decía Diógenes, ilumina a los demás no con palabras, sino con su sola presencia. El Thorfinn que una vez vivió para destruir, ahora dedica su vida a crear casas, alianzas, ideas, y sobre todo, una nueva forma de vida. Su mensaje es claro, aunque nunca lo diga con grandilocuencia: la paz es posible, pero exige sacrificio. Exige renunciar a los placeres fáciles de la venganza, al consuelo ilusorio de la violencia.
Y así, mientras otros siguen repitiendo la historia del hierro y la sangre, Thorfinn escribe una historia distinta. Con manos callosas, con el cuerpo agotado, pero con el alma firme. No espera ser recordado. No espera recompensa. Su virtud no busca audiencia. Solo acción. Y aquí es donde se conecta con la filosofía de Viktor Frankl. El psiquiatra y superviviente del Holocausto escribió que el ser humano necesita una razón para vivir, un propósito. Thorfinn ha encontrado el suyo. Ya no vive para el pasado, ni para sí mismo. Vive para algo más grande, para un ideal, para una posibilidad. Y ese tipo de vida, decía Frankl, es la única capaz de redimir incluso los sufrimientos más oscuros. Thorfinn ha pasado de ser un instrumento de muerte a ser una herramienta de vida. Y aunque no ha olvidado lo que fue, tampoco se encadena a ello. Camina hacia adelante, con cicatrices visibles, pero con la cabeza en alto. Ya no busca redención. Ya no huye del juicio. Solo quiere vivir bien. Actuar bien. Ser justo. Como escribió Crisipo, el hombre sabio es aquel que está conforme con la naturaleza y que vive de acuerdo a la virtud. Thorfinn ha entendido, finalmente, que la virtud no es una recompensa. Es el camino. Y ha elegido recorrerlo sin atajos. Del guerrero queda la determinación. Del esclavo, la humildad. Y del constructor, la esperanza. Porque al final, la vida de Thorfinn nos enseña que no importa cómo empezó nuestra historia. Importa cómo elegimos continuarla. Y ahora, tras todo este viaje, el hombre que una vez fue devorado por el odio, siembra una tierra nueva. No solo para él, sino para todos los que, como él, aún sueñan con un lugar en paz. Vinland no es solo un lugar. Es una declaración de principios. Es el rechazo radical a un mundo que vive encadenado al ciclo del odio. Y Thorfinn, ahora hombre hecho y consciente, ha comprendido que la verdadera esclavitud no es la de los grilletes o los mercados de carne, sino la que llevamos dentro cuando cedemos nuestra alma a la ira, al miedo, a la necesidad de dominar o destruir. Él ha sido esclavo en todos los sentidos. Primero, del deseo de venganza. Luego, del remordimiento. Más tarde, del sistema. Pero la libertad, la auténtica libertad, comienza cuando decide que no tiene enemigos. Un hombre es libre en cuanto desea serlo, escribió Epicteto. No porque pueda hacer lo que quiere, sino porque aprende a querer lo que está en su poder. Y lo único que realmente poseemos, como enseñaron todos los estoicos desde Zenón hasta Séneca, es nuestra voluntad. El alma es lo único que no puede ser encadenado sin nuestro consentimiento. Por eso, Thorfinn ya no odia. Porque entendió que al odiar se entregaba, se hacía siervo. La espada en su mano no lo hacía libre, lo ataba a los hilos invisibles de la reacción. En uno de los momentos más cargados de verdad de toda su historia, Thorfinn recibe el mensaje más puro y más difícil de aceptar. Tú no tienes enemigos, Thorfinn. Y ese mensaje no es una frase poética. Es una afirmación filosófica. Es el corazón mismo del estoicismo. Los hombres no son nuestros enemigos. Sus acciones pueden ser injustas, sí. Pueden dañarnos, sí. Pero mientras sigamos viéndolos como enemigos, perpetuamos la ilusión de que su mal puede definirnos. Cuando Thorfinn acepta que no tiene enemigos, no está negando el dolor que ha vivido. Está rompiendo la cadena del resentimiento. Está afirmando, con la fuerza serena de quien ha sufrido profundamente, que la paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la reconciliación interna.